En el corazón de Michoacán, rodeado por montañas que guardan secretos milenarios, existe un lugar que durante siglos ha sido considerado sagrado por los pueblos originarios. El lago de Pátzcuaro, un espejo de agua que refleja no solo las nubes del cielo, sino también los misterios más oscuros de México. En el centro de este lago, se alza majestuosa la isla de Janitzio, un paraíso turístico que recibe miles de visitantes cada año. Pero durante los últimos 3 años, 47 de esos visitantes nunca regresaron a casa. Esta es la historia que las autoridades turísticas no quieren que sepas. Una historia que los lugareños apenas se atreven a susurrar después del atardecer. Te advertimos, si planeas visitar Janitzio, escucha cada palabra de este relato, tu vida podría depender de ello. Para entender lo que está sucediendo hoy, debemos regresar 500 años al pasado. Los purépechas, también conocidos como tarascos, consideraban el lago de Pátzcuaro como el ombligo del mundo, un lugar sagrado donde los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difuminaban. Según sus creencias, las almas de los muertos viajaban a través de las aguas del lago hacia el Mictlán, el lugar de los sin hueso, el reino de los muertos. La isla de Janitzio, cuyo nombre en purépecha significa lugar donde llueve, era considerada una puerta dimensional, un portal entre los mundos. Pero había reglas que nunca debían romperse. Los antiguos sabían que ciertos días, ciertas horas, ciertas personas no debían acercarse a la isla, especialmente durante los días que ellos llamaban Nemontemi, los días aciagos, días en los que el velo entre los mundos se volvía tan fino que las almas podían perderse para siempre. Con la llegada de los españoles, estas tradiciones fueron prohibidas, olvidadas, enterradas bajo siglos de colonización. Pero las fuerzas ancestrales no olvidan, no perdonan, y ciertamente no descansan. Avancemos ahora al siglo XXI. Pátzcuaro se había convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de Michoacán. Miles de visitantes llegaban cada año, especialmente durante el Día de Muertos, atraídos por la belleza del lago y los misterios de Janitzio. Nadie recordaba ya las advertencias ancestrales, nadie respetaba los días prohibidos, nadie escuchaba los susurros del agua. Hasta que hace 3 años el lago decidió recordarles a todos por qué había sido temido durante milenios. 15 de octubre, 2021. Un viernes como cualquier otro en Pátzcuaro. Los trajineros preparaban sus embarcaciones para otro día de trabajo, llevando turistas a la mítica isla de Janitzio. Entre los visitantes de ese día se encontraba una pareja de recién casados de la Ciudad de México. Carlos Mendoza, de 28 años, ingeniero, y su esposa Ana Lucía, de 26, arquitecta. Según testigos, la pareja abordó la trajinera del señor Esteban Uribe, un hombre de 67 años con más de 4 décadas de experiencia navegando estas aguas. Yo recuerdo muy bien ese día. La pareja estaba muy emocionada. Querían llegar temprano a Janitzio para ver el amanecer desde la estatua de Morelos. Les dije que era mejor esperar, que las mañanas en el lago pueden ser traicioneras, pero insistieron. Salimos como a las 5:30 de la mañana. Todo normal al principio. El lago estaba calmado, apenas unas onditas. Pero cuando estábamos a mitad de camino, el agua empezó a moverse raro, como si algo grande estuviera pasando por debajo. Los peces comenzaron a saltar fuera del agua, como si huyeran de algo. Según el testimonio del señor Uribe, lo que sucedió después desafía toda explicación lógica. De repente la trajinera se detuvo, así nada más, como si algo la hubiera agarrado por debajo. Yo seguía remando, pero no avanzábamos ni un centímetro. Entonces escuché la voz. Una voz de mujer, pero que sonaba como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Cantaba algo en purépecha, una canción que yo había escuchado de niño, pero que no recordaba dónde. La señora Ana empezó a actuar muy raro. Se quedó muy quieta mirando hacia el agua. Su esposo le hablaba, pero ella no respondía. Era como si estuviera hipnotizada. Y entonces se lanzó al agua. Don Carlos gritó como loco, se aventó tras ella. Yo traté de ayudarlos, pero la trajinera no se movía. Era como si estuviéramos pegados al fondo del lago. Los vi hundirse, los dos juntos, agarrados de las manos.
Pero lo más extraño es que no luchaban. Era como si quisieran hundirse. Los cuerpos de Carlos y Ana Lucía nunca fueron encontrados, a pesar de una búsqueda que duró 2 semanas y en la que participaron buzos profesionales, la Marina y equipos de rescate especializados. El lago tiene una profundidad máxima de solo 11 metros en esa zona. Era imposible que 2 cuerpos simplemente desaparecieran. Pero esa fue solo la primera desaparición. Durante las siguientes semanas, 3 desapariciones más sacudieron la tranquilidad de Pátzcuaro. 2 de noviembre, Día de Muertos. Irónicamente, la fecha más sagrada del calendario mexicano se convertiría en la más trágica para el lago. Familia Hernández, padre, madre y su hijo de 12 años, turistas de Guadalajara, que habían venido a celebrar la tradición en Janitzio. Según testigos, abordaron una trajinera a las 6:00 p.m. para regresar al muelle después de pasar el día en la isla. Yo los vi subirse con don Roberto. Era una familia muy simpática. El niño estaba emocionado porque había comprado un pescadito de dulce en Janitzio. Pero esa noche el lago estaba diferente. Había como una niebla que no era normal. Demasiado espesa, demasiado rápida. A los 15 minutos de haber salido, oímos gritos en el agua. Gritos de terror. Varios trajineros fuimos hacia donde creíamos que venían los gritos, pero solo encontramos la trajinera de don Roberto flotando vacía. Los remos estaban adentro, las pertenencias de la familia también, como si todos hubieran desaparecido al mismo tiempo, en el mismo instante. Roberto Águila, el trajinero de 45 años con 20 años de experiencia, tampoco fue encontrado jamás. Pero lo más perturbador comenzó a emerger cuando los investigadores empezaron a analizar los patrones de estas desapariciones. El criminólogo Miguel Ángel Delgado, contratado por las familias para investigar los casos, descubrió conexiones inquietantes. Después de analizar los 4 casos iniciales, encontramos 3 patrones que no pueden ser coincidencia. Primero, todas las desapariciones ocurrieron durante fechas que los purépechas consideraban sagradas o peligrosas. El 15 de octubre corresponde a los últimos días antes del descenso de las almas. El 2 de noviembre es obviamente Día de Muertos. Segundo, todos los desaparecidos reportaron haber escuchado una canción extraña momentos antes del incidente. Tercero, en todos los casos, testigos describieron que las víctimas actuaron como si estuvieran bajo algún tipo de influencia, como si obedecieran a algo que solo ellos podían escuchar. Pero había algo más, algo que las autoridades no han hecho público. En todos los casos, las cámaras de los turistas fueron encontradas días después, flotando en diferentes partes del lago, y todas contenían la misma imagen final antes de apagarse. Una figura femenina de cabello largo, vestida de blanco, que parecía caminar sobre las aguas del lago. En cada fotografía, la figura estaba más cerca de la cámara, como si se estuviera acercando a los turistas momentos antes de que desaparecieran para siempre. Alarmado por el patrón de desapariciones, el historiador local Dr. Aurelio Campos decidió investigar los archivos históricos de Pátzcuaro, buscando precedentes de eventos similares. Lo que encontró en los registros parroquiales del siglo XVIII lo dejó sin aliento. En los archivos de la parroquia de San Jerónimo, encontré un documento fechado en 1743. El padre Joaquín de Montúfar describía eventos casi idénticos a lo que está ocurriendo hoy. Cito textualmente: en los días santos del mes de octubre y noviembre, las aguas del lago reclaman tributo. Los naturales del lugar conocen las señales, la niebla que no es natural, el canto que viene de las profundidades, la dama blanca que camina sobre las aguas. Aquellos que no respetan las advertencias ancestrales, aquellos que navegan en los días prohibidos, son llamados a reunirse con los antiguos señores del lago. Sus almas quedan atrapadas para siempre en las profundidades sagradas. Pero el Dr. Campos encontró algo aún más revelador, un mapa dibujado por los primeros evangelizadores que mostraba las zonas prohibidas del lago según las creencias purépechas. Cuando superpuse este mapa histórico con las coordenadas GPS de las desapariciones modernas, el resultado fue escalofriante.
Todas las desapariciones habían ocurrido exactamente en las mismas coordenadas que los antiguos purépechas habían marcado como puertas al inframundo. La precisión era imposible de ser coincidencia. Estamos hablando de coordenadas exactas en un lago de 126 kilómetros cuadrados. Armado con esta información, el doctor Campos decidió buscar a los últimos guardianes de las tradiciones purépechas, ancianos que aún recordaban las historias que sus abuelos les habían contado en secreto. En la comunidad de Jarácuaro, una pequeña isla en el lago, encontró a doña Esperanza Cuiris, de 89 años, una de las últimas hablantes nativas del purépecha. Lo que ella le reveló explicaría todo y aterrorizaría a cualquiera que planee visitar Janitzio. Mi bisabuela me contó la historia cuando yo era niña. Me hizo prometer que nunca la olvidaría, que se la contaría a mis nietos. Hace mucho tiempo, antes de los españoles, vivía en Janitzio una princesa purépecha llamada Mintzita. Era la mujer más hermosa de toda la región, prometida al señor de Tzintzuntzan. Pero Mintzita se enamoró de un pescador común llamado Itzihuapa. Su amor era prohibido, pues ella debía casarse por alianza política. Una noche, los dos amantes decidieron huir juntos en una canoa, cruzando el lago hacia tierras lejanas. Pero fueron descubiertos. Los guerreros del señor de Tzintzuntzan los persiguieron. Al verse perdidos, Mintzita e Itzihuapa decidieron morir juntos antes que vivir separados. Se lanzaron al lago abrazados, jurando que sus almas permanecerían unidas para siempre en las aguas sagradas. Pero algo salió mal en el ritual de muerte. Sus espíritus no pudieron encontrar el camino al Mictlán. Quedaron atrapados entre los mundos. Desde entonces, cada año, durante los días sagrados, Mintzita emerge del lago buscando almas que la acompañen en su soledad eterna, especialmente parejas de enamorados, familias felices, cualquiera que tenga lo que ella perdió para siempre. Los antiguos sabían esto, por eso había días prohibidos, zonas vedadas, pero los nuevos tiempos han olvidado las advertencias. Y Mintzita ya no espera, ya no pide permiso, ahora toma lo que necesita. Después de escuchar el testimonio de doña Esperanza, el doctor Campos decidió formar un equipo de investigación para documentar los fenómenos del lago durante las fechas críticas. El equipo estaba formado por el propio doctor Campos, el criminólogo Miguel Ángel Delgado, la antropóloga Elena Vázquez, especialista en culturas purépechas, y el camarógrafo profesional Diego Martínez. Decidieron realizar la investigación el 31 de octubre de 2023, víspera del Día de Muertos, utilizando equipo de grabación profesional, GPS, sonar y cámaras infrarrojas. El plan era permanecer en el lago desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., navegando por las coordenadas exactas donde habían ocurrido las desapariciones previas. Esta es la transcripción de las grabaciones de esa noche. Advertimos que el contenido puede resultar perturbador. 31 de octubre, 6:15 p.m. Iniciamos la investigación de campo en las coordenadas donde desapareció la familia Hernández. El agua está inusualmente calmada. Temperatura del aire, 12 grados. Del agua, 16 grados. Los lugareños nos advirtieron que no saliéramos esta noche. Según el calendario purépecha, hoy es el día en que el velo entre los mundos es más delgado. El sonar muestra el fondo del lago a 8.5 metros. Todo normal hasta ahora. Pero hay algo extraño. Hay como una corriente circular exactamente debajo de nosotros. 7:30 p.m. La niebla está apareciendo más rápido de lo normal. En 15 minutos hemos perdido visibilidad de la costa. Las cámaras infrarrojas están captando algo extraño. Hay como figuras moviéndose bajo el agua, muchas figuras. Esperen, ¿escuchan eso? Sí, es la canción que describieron todos los testigos. El sonar se está volviendo loco. Marca que hay algo enorme moviéndose hacia nosotros desde el fondo. Daisy dice algo como: vengan conmigo, no estén solos, en las profundidades encontrarán paz eterna. Miren el agua, miren el agua. Hay algo saliendo del fondo, algo grande. Es una figura humana. Es ella, es Mintzita. Está caminando hacia nosotros sobre el agua. No puede ser real. Las leyes de la física. Es hermosa. Su voz es tan hermosa.
¿Por qué estaríamos huyendo de algo tan hermoso? Doctor Campos, reaccione, está bajo su influencia. Quiere que vayamos con ella. Dice que ya no estaremos solos nunca más. No, tenemos que resistir, Diego, arranca el motor. ¿Por qué luchan contra la paz? ¿Por qué prefieren el dolor de la separación? Vengan, el lago es eterno. Vámonos, vámonos ahora. No pueden huir, el lago los recordará, regresarán. Los 4 investigadores fueron encontrados a la mañana siguiente flotando inconscientes cerca del muelle, aferrados a los restos de su trajinera. Pasaron 3 días en el hospital, bajo observación médica y psicológica. Las grabaciones de esa noche se consideraron evidencia científica de fenómenos paranormales. Los 4 pacientes presentaban síntomas de hipotermia severa, a pesar de que la temperatura del agua esa noche no bajó de los 16 grados. Más inquietante aún, todos tenían marcas en los tobillos como si algo los hubiera agarrado desde abajo del agua, tratando de arrastrarlos hacia el fondo. Pero lo más perturbador era el estado psicológico. Los 4 insistían en que habían experimentado una sensación de paz absoluta mientras estaban en el agua, como si algo los hubiera llamado a quedarse allí para siempre. El doctor Campos desarrolló un miedo patológico al agua. La antropóloga Elena Vázquez dejó su carrera y se retiró a un convento. El criminólogo Miguel Ángel Delgado cerró su oficina y se mudó a Ciudad de México. Solo el camarógrafo Diego Martínez continuó investigando el caso, obsesionado con las imágenes que había capturado esa noche. Las grabaciones de video de esa noche mostraban algo que desafiaba cualquier explicación científica. En las cámaras infrarrojas se podían ver claramente figuras humanas caminando en el fondo del lago, como si fuera tierra seca. Decenas de figuras, todas dirigiéndose hacia la superficie. Y en las cámaras normales, a pesar de la niebla, se podía distinguir perfectamente la silueta de una mujer de cabello largo, vestida de blanco, que efectivamente parecía caminar sobre las aguas. Pero lo más escalofriante era el audio. Además de la voz de Mintzita, las grabaciones captaron decenas de voces susurrando en diferentes idiomas: español, purépecha y algunos dialectos que los lingüistas no pudieron identificar. Todas las voces repetían la misma frase: ya no estamos solos, ya no estamos solos. Después de la publicación de estas grabaciones, las autoridades de turismo de Michoacán trataron de desacreditar la investigación. Los eventos descritos en este supuesto documental no tienen base científica. El lago de Pátzcuaro es completamente seguro para el turismo. Las desapariciones reportadas han sido casos aislados, probablemente accidentes causados por condiciones climáticas adversas. Cualquier restricción al turismo basada en supersticiones sería un daño económico injustificado para la región. Pero los lugareños sabían la verdad. Los trajineros comenzaron a negarse a trabajar durante ciertas fechas. Los hoteles reportaron cancelaciones masivas durante octubre y noviembre, y las desapariciones continuaron. Desde la investigación del Dr. Campos hasta hoy, 17 turistas más han desaparecido en el lago de Pátzcuaro. 47 personas que vinieron a Michoacán buscando belleza, cultura y tradición, y que encontraron algo mucho más antiguo y peligroso de lo que jamás imaginaron. ¿Creyeron que esta historia terminó con la investigación del Dr. Campos? Se equivocan completamente. Lo que les voy a revelar ahora nunca ha sido reportado por los medios oficiales. Información que obtuvimos directamente de fuentes dentro del gobierno de Michoacán. En diciembre de 2023, apenas 2 meses después de la investigación, las autoridades estatales implementaron secretamente el Protocolo Janitzio. Este protocolo, clasificado como información reservada, establece monitoreo las 24 horas del lago mediante cámaras de seguridad, detectores sísmicos submarinos y patrullaje nocturno con lanchas de la Marina. Pero aquí viene lo más perturbador. Según nuestras fuentes, este operativo no es para prevenir más desapariciones. Es para controlar algo que está emergiendo del lago. Los reportes internos hablan de actividad anómala creciente durante las noches de luna nueva, figuras que emergen del agua y caminan por las orillas del lago. Según estos documentos, desde enero de 2024, se han registrado 23 avistamientos de entidades no identificadas
moviéndose por las comunidades costeras durante horas de madrugada. Control. Aquí Unidad 7. Confirmamos movimiento anómalo en sector Delta 3. Repito, confirmamos presencia de entidades no clasificadas dirigiéndose hacia zona poblada. Unidad 7. Autorizado uso de protocolo de contención. Mantengan distancia de seguridad. No intenten contacto directo. Lo que más aterra a las autoridades es que estas apariciones ya no se limitan solo al lago. Han sido vistas en los pueblos cercanos. Erongarícuaro, Tzintzuntzán, Quiroga. Siempre las mismas figuras, siempre caminando en la misma dirección. Hacia las casas donde viven familias felices, hacia las ventanas donde duermen parejas de enamorados. Los pocos testigos que se han atrevido a hablar describen lo mismo. Una mujer de vestido blanco que se asoma a las ventanas durante la madrugada, como buscando algo o a alguien. Cuando la ven, escuchan la misma canción en purépecha que han escuchado todas las víctimas del lago. Y quienes la escuchan completa, desaparecen antes del amanecer. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia, hay algo que debes saber. Según las creencias purépechas, conocer la historia de Mintzita te conecta con ella, te hace visible para ella. Los ancianos de Jarácuaro dicen que quienes escuchan su leyenda completa quedan marcados, quedan en su lista. Si vives en México, especialmente si vives cerca de cuerpos de agua, presta atención a estas señales. 1. Si escuchas una canción en idioma que no reconoces durante la madrugada, especialmente entre las 3:00 y las 4:00 am. 2. Si ves niebla formándose sobre el agua en noches sin viento. 3. Si sientes una presencia femenina observándote cuando estás cerca de lagos, ríos o cenotes. 4. Si tienes sueños recurrentes sobre una mujer de vestido blanco que te invita a caminar con ella. Y 5. Si sientes una irresistible necesidad de visitar Pátzcuaro después de escuchar esta historia. Si experimentas cualquiera de estas señales, no las ignores. Busca ayuda espiritual inmediatamente. Visita a un curandero, a un sacerdote o a un chamán. No importa tu religión. Y sobre todo nunca, bajo ninguna circunstancia, vayas solo al lago de Pátzcuaro durante octubre o noviembre. Pero si ya compraste tus boletos, si ya tienes planes de viajar a Michoacán, recuerda estas reglas de supervivencia. Nunca navegues después de las 6:00 p.m. Nunca vayas solo, siempre en grupos de al menos 4 personas. Si escuchas música o cantos extraños, aléjate inmediatamente del agua. Lleva contigo sal de mar, un crucifijo y algo de plata. Y si ves a la mujer de blanco caminando sobre el agua, no la mires directamente, no escuches lo que dice. Y corre como si tu vida dependiera de ello. Porque probablemente así es. Esta historia llegó a su fin, pero para Mintzita, para las 47 almas perdidas en el lago, para todos aquellos que ahora conocen su secreto. La historia apenas comienza. Si tienes historias similares de tu región, compártelas en los comentarios, pero hazlo con cuidado. Algunas historias no deben ser contadas después del atardecer, y otras prefieren permanecer enterradas en el fondo de los lagos. Pátzcuaro, Michoacán. 47 desapariciones confirmadas. Últimos casos. Febrero 2024. ¿Has visitado el lago de Pátzcuaro? ¿Has escuchado la canción de Mintzita? Comparte tu experiencia en los comentarios.